en Educación y Desarrollo Humano en la Universidad de Manizales y pues estoy en ese proceso. Muy buenas tardes. Pues a mi compañera, mi nombre es Oscar Javier Arciniegas Garzón, mi profesión de psicólogo, trabajo como docente orientador del municipio de Espinal, señora de Fátima. Somos de como viene el Foro Departamental de Educación hace como 2 semanas. Somos de ese grupo que llegó a fortalecer las instituciones educativas y los proyectos. Y la idea de la investigación que vamos a presentar hoy, pues es mi compañera y vamos a dar a conocer el producto de trabajo después de casi 3 años que venimos realizando el trabajo, y pues es algo que queremos que comiencen a trabajar con instituciones educativas. Ya hemos avanzado algo con la Secretaría, con la Oficina de Dirección para trabajar estas instituciones educativas y poder dejar implementada para el próximo año. Entonces, pues básicamente vamos a esperar el de hoy para mostrarles un poco la estructura en que consiste el manual. Esta es una experiencia también. Yo trabajé mucho tiempo en el área de salud y una de las del espíritu de la ley 1620 tiene que ver, hay muchos conceptos de salud. Entonces quieren volver un poco como funciona el funcionamiento de salud en la educación, y pues no está explícito en la ley, ¿no? Pero es una interpretación que yo le he dado como psicólogo, y pues básicamente todo lo que hemos hecho en instituciones educativas está con ese enfoque y nos ha permitido precisamente hacer eso. Una de las cosas muy importantes, uno de los elementos es que el concepto de autonomía institucional, cada institución tiene unas metodologías diferentes, unos instrumentos diferentes, unas técnicas diferentes para poder hacer esa primera parte que vamos a mostrar el día de hoy. Y pues el desafío, incluso es arriesgado, lo que se hizo fue poder unificar con un mismo instrumento, poder mirar y valorar la convivencia, la sexualidad y los derechos humanos en el contexto escolar. Eso es algo muy importante porque si yo hago en mi institución un diagnóstico, mi compañera hace otro con metodologías diferentes y con instrumentos diferentes, pues no se puede entrar a comparar y cómo está. Entonces, lo que vamos a mostrar el día de hoy básicamente es un ejercicio arriesgado, porque va con esa parte de autonomía, pero que nos va a permitir estandarizar ciertos procesos. Porque muchas veces el problema, yo puedo crear un programa de prevención universal y funcione en mi institución, pero no puede que funcione en otra. Y los instrumentos, pues básicamente va a permitir darle algo que se llama evidencia empírica, que son los programas de prevención. Es algo que desde la academia se está trabajando muy fuerte, es que los programas de prevención tienen que tener evidencia empírica, tienen que tener los indicadores, no solamente decir 10 talleres realizados por 10 talleres, pero 10 talleres planeados por 10 realizados, sino qué impacto tuvo en las instituciones educativas en los programas de prevención. Entonces es lo que vamos a mostrar. ¿Qué quieren ustedes de nosotros? ¿Cómo es que los que vamos a estar viéndolos les podemos ayudar? Pues uno, que haya como pues lo interesante es que en la parte de investigación, pues mi rol como docente orientador, que es la parte operativa, pero como investigador también estoy en otra parte, entonces yo estoy en las dos partes. Entonces es algo que tiene que aumentar. Estábamos en el Congreso Nacional de Psicología hace como unos 8 o 15 días en Armenia. Una de las cosas que nos decían precisamente es eso: la academia siempre está por un lado y lo que uno trabaja está por otro. Pues afortunadamente el trabajo que venimos realizando estamos de los dos lados, tanto en la academia como un actor dentro de la institución educativa. Entonces la pregunta es, ¿eso que se crea desde la academia sí funciona en el contexto educativo, en la realidad? Y ese es el desafío que tenemos, y que a partir de la experiencia que hemos tenido, sí se puede. Entonces la idea es qué tanto sería la probabilidad de esta arriesgada propuesta, porque es una propuesta arriesgada para el departamento, porque sería el primer departamento en Colombia pionero con esta metodología. Entonces la idea es que pues acá hace parte del departamento del Tolima y es una propuesta arriesgada. ¿Y qué tanto me gustaría pronto al finalizar la ponencia con mi compañera nos pueda mirar como ese nivel de riesgo, qué tan idealistas estamos siendo, y bajarnos un poco a la realidad frente a la propuesta que vamos a lanzar? Y que ya lanzamos, porque esto ya hemos venido hablando en diferentes eventos del departamento y hoy es otro momento más para hacerlo. Entonces, la pregunta sería más qué tan realista sería la propuesta arriesgada que estamos haciendo y qué tan viable sería la aplicabilidad aquí en el departamento. Pero, ¿y
y a cada una de las personas en su aula, o es que es para la institución y no en el aula, o cómo es. El diagnóstico se aplica, incluso el componente, nosotros fuimos no solamente a la institución educativa, sino nos salimos de la institución educativa, es decir, nos fuimos para los barrios que están alrededor de la institución educativa. Entonces la propuesta es poder hacer la valoración, no solamente con los actores de la comunidad dentro de la institución, sino que se llama también a las instituciones, a los barrios, perdón, que están aledaños a la institución. Muchas veces es una de las cosas que hemos comenzado a trabajar, comunidad, y no como psicólogo, como docente orientador, incluso con los procesos educativos, siempre trabajamos de puertas para adentro. Y el desafío de nosotros es, bueno, puertas para adentro, pero también de puertas para afuera. Y entonces en la propuesta también viene algo que es a nivel comunitario, porque el impacto de la institución educativa debe tener una transformación donde está instalada la institución, no solamente hacia adentro. Entonces, también es otro evento importante que nosotros quisimos salir de la institución y trabajar en los barrios. Y precisamente que los programas de prevención no sean dentro de las instituciones solamente, sino que sea también el impacto generado donde está instalada la institución educativa y que haya una transformación de los barrios aldeanos. Buenísimo, gracias. Todos los que están allá en los extramundos, las declaraciones, nosotros, por favor. La ponencia, por si no están totalmente conscientes, se llama Manual de Valoración de Convivencia, Sexualidad y Derechos Humanos en el Contexto Escolar y Comunitario. Pero también, si hay personas que quieren después salir e irse a alguna de las otras mesas en los otros salones también. Muy buena idea. Pero pues sí, empezamos un poco tarde, no sé qué pasa. Sigue sin llegar, váyanos contando, o si lo necesitan muy claro. Sí, nos permitieron esta mañana. O sea que es un manual que ustedes nos entregan para poder mirar nuestra convivencia escolar en las aulas. Ajá. Bueno, nuestra ponencia se llama Manual de Valoración de Convivencia, Sexualidad y Derechos Humanos en el Contexto Escolar y Comunitario. Ese es el producto final de todo el proceso que llevamos, que inició aproximadamente en marzo del año pasado. El año anterior, pues que viene siendo una acumulación de trabajo como docentes orientadores desde el 2012, pero que surge a raíz de la Ley 1620 de marzo del 2013. Entonces, ¿cuáles son los ejes temáticos y de dónde surge la inquietud de hacer este manual? Surge de la convivencia escolar, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos humanos. La Ley 1620 de marzo del 2013, ley por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, dice que tiene por objeto formar ciudadanos competentes. Quiero leerlo porque es bastante complejo lo que nos pide. Dice allí, sé que todos lo hemos leído, pero lo voy a recordar. Dice, el objeto de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos, que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural. En concordancia con la Ley de Educación de 1994, dice, bueno, mediante la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Dice, formación para los derechos humanos, educación en sexualidad y prevención y mitigación de la violencia escolar. Y dice, formación que fortalezca la formación ciudadana, la formación en derechos sexuales y reproductivos, la formación en derechos humanos para mitigar la violencia escolar y para mitigar los embarazos en adolescentes. Entonces es complejo, es bastante lo que abarca esta ley y se crea después de, en septiembre de este año, en 2013, sale
el decreto 1965 que regula la ley, y posterior a esto sale la guía 49 y la guía 48 que nos brindan herramientas metodológicas para la aplicación de la ley común, para aterrizar la ley. Cuando sale la guía 49 nos dicen, bueno, instituciones educativas, lo que vamos a hacer es esto, aparece allí un punto que es de donde sale nuestra inquietud y dice, vamos a hacer una lectura de contexto. Lectura de contexto es hacer un diagnóstico. Y bueno, ¿y cómo? No, pues sean creativos, instituciones educativas, nos dan algunos puntos, pero el cielo es el límite. Ustedes elijan cómo hacerlo. Convivencia escolar es lograr la armonía en la institución educativa, es lograr relaciones armoniosas entre los estudiantes. Los derechos sexuales y reproductivos es generar una educación sexual en el marco del derecho, en el marco del respeto, en el marco de la valoración del otro como ser humano digno. Y los derechos humanos, en este contexto tomamos los derechos humanos de tercera generación, que son los derechos colectivos. Eso básicamente son los ejes temáticos. ¿Cuál es la pertinencia de esta investigación? Resulta que en la maestría que les digo que ya estoy terminando, nos decían, para realizar una propuesta educativa, ustedes tienen que verificar la pertinencia de la investigación que van a hacer. ¿Y cuál es la pertinencia de esa investigación? El qué, el cómo, el por qué, el para qué. ¿Cuál es el sentido de ese tema que ustedes están investigando? Entonces, nos ponían, por ejemplo, una investigación que realizaron en Bogotá y todo un proceso investigativo. Entonces, una comunidad, las mujeres tenían que desplazarse de un lugar a otro con sus baldes, ir al aljibe, sacar agua potable y regresar a sus casas. Eso lo hacían en horas de la tarde, pues cuando ya había bajado un poco el sol. Entonces hicieron una investigación, pobrecitas las mujeres cargando esos baldes tan pesados. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a generar un acueducto. La solución después de toda nuestra investigación es que vamos a generar un acueducto para esta comunidad. Crearon el acueducto y las mujeres seguían yendo al aljibe. ¿Por qué siguen yendo al aljibe? Por la costumbre. ¿Solo la costumbre? No funcionó el acueducto, quedó a medias, socializaban. Porque es que la costumbre de ir al aljibe no era tedioso para ellos, no era terrible recoger el agua y cargarla. Era la oportunidad de salir de su casa, de compartir con otras y de echar chisme. Entonces, a veces hacemos cosas, es que ellos lo que necesitan es eso. Bueno, probablemente el acueducto después fue funcional y les sirvió, pero no respondieron, o sea, no se preguntaron lo adecuado ni contestaron lo adecuado. ¿Sí? No era lo adecuado. ¿Cuál es la pertinencia de nuestra investigación? Primero, la realización de un análisis de contexto que nos lo solicita la ley, que nos dicen, bueno, instituciones educativas, realicen su análisis, realicen su diagnóstico, porque es que para generar propuestas de intervención pertinentes, pues hay que saber qué es lo que se necesita. Entonces el análisis del contexto es el qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos nosotros diseñar unos instrumentos que nos permitieran realizar un análisis de contexto? Porque sentimos que existía una ausencia metodológica al respecto. Como les comentaba mi compañero, si bien es bueno la personalización, la particularidad, las necesidades particulares de cada institución, la ley nos muestra que hay cosas que son comunes a todas las instituciones educativas. Creo que todos nos hemos dado cuenta que en todas las instituciones se presentan situaciones tipo 1, situaciones tipo 2 y situaciones tipo 3 que afectan la convivencia escolar. Creo que en todas las instituciones educativas nos encontramos con agresión, ¿cierto? Con casos de bullying, ciberbullying, acoso escolar, bueno, acoso sexual, porque incluso esos casos los encontramos, consumo de sustancias psicoactivas, venta de sustancias psicoactivas, casos de pornografía. ¿Los encontramos? Sí, ¿cierto? Lo encontramos en todas. Entonces hay cosas que sí son comunes. Entonces sí sería bueno encontrar un instrumento que sea un poco, que nos permita una metodología pertinente, adecuada y que nos permita sacar unas conclusiones comunes a todos. Y la identificación de líneas de intervención. La identificación de líneas de intervención es el para qué.
¿Para qué hacemos nosotros esta investigación? Pues para decir, bueno, en esta institución educativa realmente no tiene sentido venir y mostrarles videos de bullying y de acoso escolar y de estudiantes que en medio de la presión del bullying hacen tiroteos y... Ay, se me olvidó cómo se llama eso. Cuando los chicos han cometido sus asesinatos de muchos masacres. Han cometido masacres y para qué les damos ideas si acá no hay bullying, si acá no meten a los estudiantes dentro de la caneca y les mostramos videos donde pasan eso, si aquí nuestros chicos no se están suicidando todavía por eso. Entonces, ¿para qué les vamos a mostrar y para qué les vamos a aprender eso? ¿Qué está pasando en mi institución, por ejemplo? No, pues violencia, agresividad, si este le da un puño y el otro le devuelve 3 patadas, eso no es bullying, eso es agresividad. ¿Qué vamos a hacer para disminuir los niveles de agresividad? ¿Qué vamos a hacer para responder a estas necesidades particulares que tiene nuestra institución? Respecto a los derechos sexuales reproductivos, ustedes saben que existe el proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía en Colombia. Este proyecto surge hacia 2006-2007 y lo que pretende es que la educación sexual en Colombia deje de ser un tema únicamente reproductivo, un poco aversivo, un poco tabú, sino que empiece a responder a las necesidades de nuestros jóvenes para que tomen decisiones conscientes y responsables y que apunten al desarrollo de un proyecto de vida adecuado. Eso es grande, eso es mucha responsabilidad. ¿Qué nos dice el proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía? Que nuestros jóvenes que deben entender que la sexualidad tiene 3 componentes y tiene 4 funciones. ¿Cuáles son los 3 componentes de nuestra sexualidad, de nuestra dimensión sexual, según el proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía en Colombia? Identidad de género, comportamientos culturales de género y orientación sexual. ¿Y cuáles son las 4 funciones de nuestra sexualidad? Comunicativa, relacional, afectiva, erótica y reproductiva. Entonces no tenemos que enseñar únicamente en nuestras instituciones o preguntarnos por qué los estudiantes están quedando embarazados o embarazadas, porque son esos, ¿por qué está pasando? ¿Por qué me estoy relacionando efectivamente de manera inadecuada con una persona inadecuada? Pues ¿será que no me han hablado de cómo manejar mis emociones? Y las competencias ciudadanas apuntan también a eso, a que yo aprenda a establecer relaciones adecuadas, relaciones asertivas y relaciones empáticas. Entonces, a raíz de estos temas nos surge el diseño e implementación de la escala de valoración de convivencia escolar, derechos sexuales y reproductivos y derechos humanos. Bueno, como mencionaba Mónica, en la guía 49 aparece una metodología muy cualitativa. Entonces el desafío de nosotros en la investigación fue darle una postura epistemológica más empírico-analítica, donde poder mirar datos estadísticos y poder identificar el nivel de riesgo, o identificar la valoración de la convivencia, la sexualidad y los derechos humanos. Entonces ahí fue el primer desafío, que fue una posición más empírico-analítica enfocada a la investigación. En esa parte de la investigación tiene un componente que es de enfoque mixto. Entonces el desafío del manual fue no solamente queremos brindar una escala de valoración, que lo vamos a mostrar ahorita, unos niveles de poder identificar esos aspectos dentro de la institución educativa, sino además de eso, montar unas entrevistas estructuradas para poder planear las actividades dentro de la institución con la comunidad educativa. Y ahí fue el desafío. Entonces hicimos la combinación, un instrumento cuantitativo de valoración y unas entrevistas estructuradas para cada uno de los componentes. En esta parte, entonces, ese enfoque mixto, fue transversal. Nosotros tomamos los elementos en un momento de tiempo, y comenzamos a hacer el trabajo en el municipio de Espinal, en la institución educativa de mi compañera, en la institución donde yo trabajo. Después los compañeros del municipio de Espinal fuimos allá a comenzar a pilotear ese instrumento. Y está construido en un modelo sociológico. Ahí viene una guía de diagnóstico de Fals-Borda. Entonces hay unos momentos, son 4 fases que habla Fals-Borda: una parte de la inserción del grupo de trabajo, otra parte de recolección de la información, otra parte de sistematización y otro aspecto de análisis de resultados. Entonces todo se construyó fundamentado en la metodología de Fals-Borda.
Y pues básicamente aquí es donde viene lo interesante. La idea, nosotros empezamos en el municipio del Espinal, pero comenzamos a hacer también el pilotaje en varios municipios del Espinal. Hay un del departamento de Tolima. Esto, ustedes saben que instituciones educativas para investigar requiere recursos. ¿Sí? Las instituciones no tienen recursos para poder investigar, aunque habla de incentivo a los docentes que investiguen. Entonces, ¿qué se hizo? En el Espinal hay una universidad que se llama Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escuela Montoya, que es Fundes, que es la institución que patrocinó la investigación. Y aquí fue donde pudimos llegar a 3 municipios del departamento del Tolima. Nacieron instituciones en la labor como docentes orientados a este trabajo, nació ahí, fueron durante 6 meses que estuvimos trabajando en esa parte. Posteriormente hicimos una alianza, le mostramos la propuesta a la fundación en el Espinal y la fundación comenzó a patrocinar esta investigación. Y todo lo que yo les voy a mostrar hacia dónde va es de Fundes. Entonces pudimos llegar a 2.489 miembros de las instituciones educativas, como eso es de la diócesis del Espinal. Recordemos que Tolima está dividido en 3 diócesis, la diócesis de Ibagué, la del norte y la del centro y suroriente del departamento de Tolima. Entonces la zona la zona de donde está la fundación son unos municipios, son más o menos 22, 23 municipios del departamento del Tolima, y fuimos a 13 municipios del departamento donde comenzamos a hacer el trabajo. Como les digo, llegamos a las instituciones educativas a 2.489, y en el sistema comunitario, que fueron los barrios que les digo, que no solamente cogimos la institución, sino cogimos los barrios. Resultado de la investigación. Si ustedes miran para allá un documento que ahorita vamos a hacer una rifa de un manual que ya se publicó, esto ya lo presentamos en el foro educativo del departamental, estuvimos a nivel nacional haciendo el lanzamiento en el Congreso Nacional de Psicología y Psicología Latinoamericana. Y es esto, si uno mira todo lo que hemos hecho, ya tenemos 4 instrumentos validados. Y en la parte de validación hicimos 2 tipos de validación. Una validación que fue la aplicación y nos dio en la escala de Cronbach, nos dio 0.8. Es decir, nos falta todavía como primera versión, pero el Cronbach 0.8 es buena, no es excelente, es bueno, pero es una primera versión del manual. La idea es que cuando se comience a aplicar, y comenzamos a hacer ajustes a cada uno de los ítems que hablaba Mónica ahorita, cada uno de los ítems mira todo lo de conflicto, lo de convivencia, lo de sexualidad, de los derechos humanos. Cada vez que miremos, porque ahí hay unos errores en construcción de los ítems, que es lo que no permite que todavía lleguemos al punto 95, punto 98, pero el punto 80, el punto 8, perdón, es una validación para que se puede comenzar a replicar. Es decir, los instrumentos están validados para aplicarlos en cualquier contexto, por punto 8. Entonces son 4 instrumentos, uno para estudiantes, uno para docentes y otro para padres de familia. Y el cuarto instrumento tiene que ver con la comunidad general mayor de 18 años. Entonces, ese es el comunitario. Entonces, son 4 productos. Y dentro de esos productos vienen entrevistas semiestructuradas para docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad. Esa parte de entrevistas es muy importante porque la ley habla de que los planes se tienen que construir a partir de la participación de la comunidad educativa. Y en las entrevistas semiestructuradas, precisamente, hay unos puntos en las entrevistas donde la comunidad participa en la construcción de esos planes, que ahorita les voy a hablar en qué consiste. El otro producto, entonces serían 2 grandes productos, unos instrumentos y unas técnicas, que sería el componente global, y una guía de diagnóstico, es decir, el paso a paso de cómo se hace dentro de las instituciones educativas la evaluación de la convivencia, sexualidad y derechos humanos. Entonces tenemos 2 guías de diagnóstico, una educativa y otra comunitaria. En lo comunitario pues está el llegar ahí en el manual lo van a poder ver, el llegar a la comunidad, cómo llegar a la comunidad, cómo difundir, porque muchas veces la comunidad comienza a aplicar los instrumentos, ni saben de qué es. Entonces vienen unos pasos muy interesantes y fuimos a los 13 municipios que les cuento del departamento de Tolima a aplicar esta guía. Entonces el producto salen 2 elementos, instrumentos y las encuestas y las 2 guías de diagnóstico. Y de eso sale, que la otra parte importante es, como es una postura empírico-analítica, hay un componente de una lista de chequeo. La lista de chequeo es sí o no de los pasos de la guía para ver, entonces yo quiero llegar a la institución y evaluar, autoevaluarme, mirar cómo construir ese diagnóstico.
Y la lista de chequeo me permite a mí identificar cada uno el paso a paso, si lo tengo o no lo tengo, y una evidencia, ¿no?, que permita tener, porque nosotros nos hacen visitas y muchas veces no tenemos esa evidencia, y la lista de chequeo me permite identificar dónde fallé, dónde fueron los aciertos en el proceso del diagnóstico. Y de ahí sale el manual, se llama Manual de Valoración de la Convivencia Sexual, Sexualidad y Derechos Humanos en el Contexto Escolar y Comunitario. Aquí hay una parte supremamente importante, yo creo que es lo fundamental del manual, y hay varios aspectos en este. Entonces el manual es una herramienta fundamental para el planteamiento. Hay varios tipos de prevención, y lo que decía Mónica es muy importante. En el manual puede identificar qué tipo de prevención sobre conflicto escolar debe hacer en grado sexto, en grado séptimo, en grado octavo, dependiendo de los resultados. Hay 3 tipos de prevención. Kaplan manejaba prevención primaria, secundaria y terciaria, pero hay un nuevo enfoque que comienza a manejar en lo que es prevención universal, selectiva e indicada. El manual permite identificar si grado sexto necesita qué tipo de programa de prevención necesita grado sexto, porque puede que el grado sexto necesite prevención selectiva en conflicto, prevención indicada en sexualidad y prevención universal en derechos humanos. Entonces los programas son ajustables a las necesidades de cada grado. Entonces no comete, porque yo he cometido ese error, yo diría que el programa de prevención para todos es lo mismo, ¿sí? Entonces como sexto, séptimo, octavo, les meto el mismo programa de prevención. Noveno, décimo y 11, el mismo programa de prevención. Y una de las cosas que yo les decía ahorita, los programas deben tener evidencia empírica, es decir, que funcionen. ¿Cómo sé que un programa funciona? El manual va a permitir eso. Entonces aplico una escala de valoración, me dice qué tipo de prevención tengo que hacer en cada grado, en cada uno de los temas que dice la ley, implemento el programa de prevención, el que ustedes consideren dentro de la institución educativa, y evalúo a corto plazo. Y yo recuerdo que los programas de prevención pueden tener un cambio a corto plazo, pero lo más importante no es el cambio a corto plazo, sino es que se mantenga en el tiempo. Entonces, con los instrumentos yo puedo evaluar a corto plazo, mediano plazo y largo plazo mi intervención de prevención. Y ahí le va dando una evidencia empírica a los programas. Entonces, ahí ese elemento es fundamental, y ahí hay una escala de valoración, porque es cuando hago promoción, porque una cosa es la promoción y otra cosa es la prevención. En la escala de valoración identifica cuándo debo hacer promoción, y ahí da una valía. Entonces, ¿se acuerdan del proceso de autoevaluación? Entonces, existencia, pertinencia, ¿cuáles otros? Apropiación y mejoramiento continuo. Los instrumentos tienen esa escala de valoración, entonces va a identificar, por ejemplo, si hay apropiación en lo diagnóstico y qué tipo de prevención hay. Entonces, cuando hay mejoramiento continuo, necesito hacer promoción. Cuando hay apropiación, necesito hacer prevención, un tipo de prevención diferente. Cuando hay existencia, otro tipo de prevención diferente. Y en el manual aparece eso. Usted, qué tipo de elementos, qué tipo de prevención debe hacer. Aquí vienen las proyecciones, que yo creo que es algo fundamental. Ese es el primer producto de la investigación, el manual, ¿sí? Pero ahora viene algo interesante, son los protocolos de calificación. Entonces la idea que se tiene desde Fundes y de la idea de investigación es que la institución educativa aplicó el instrumento, los instrumentos, pero la pregunta es ¿cómo sistematizo? Entonces la sistematización se va a hacer en una plataforma. Entonces la institución educativa ingresa los datos, ¿sí? Aplicó, ingresó los datos, inmediatamente va a la plataforma y le llegan los resultados. Online, y llegan los resultados de la institución, qué tiene que hacer por grado y por tema. Entonces, grado sexto, haga esto en prevención, y haga prevención tal, lo que dice ahorita, prevención universal, en el tema de sexualidad, y bien específico para allá. Entonces, es un desafío que tenemos, ya estamos trabajando en eso. Es una plataforma donde permite a las instituciones educativas sistematizar y poder subir la información y que les lleguen los resultados a la institución de cómo direccionar los programas. El otro desafío, vamos a participar, ya tenemos la información, en este momento estamos haciendo la sistematización, el análisis con el estadístico sobre los 13 municipios del departamento de Tolima. Entonces vamos a mostrar en el próximo encuentro en octubre, que va a haber un comité departamental de convivencia. Vamos a mostrar los resultados de esos 13 municipios donde se aplicó el instrumento.
Los planes de desarrollo de los alcaldes para el sistema educativo deben salir de ahí. Entonces, la idea de nosotros es que los próximos alcaldes que sean elegidos en el mes de octubre puedan tener en cuenta qué van a hacer en la institución educativa. No lleguen con temas aislados. Entonces, llegan temas a la loca, temas muy incluso descontextualizados, pero vamos a tener para poder decirle al alcalde, mire, la institución educativa de su municipio, para que los programas los diseñen específicamente a las necesidades de la institución y de los grados, y que no lleguen trabajos, que no llegan proyectos que ni siquiera son de las necesidades del grado. Entonces, como decía, llegan con lo de prevención del bullying, con videos en un grado donde no se presenta, y eso lo que incentiva son nuevas conductas diferentes a lo que ellos tenían. Entonces, esa es la otra proyección. Y aquí viene la plataforma online, como les decía, y aquí yo creo que viene otro elemento importante, es un apps. ¿Han escuchado lo del apps? ¿Sí? ¿Han escuchado lo del apps? Una aplicación. Entonces, el desafío es que tenemos hacia allá va todo el trabajo. El apps que puedan decir, por ejemplo, el docente o el padre de familia o el estudiante se presenta una dificultad dentro del aula con los temas de convivencia, sexualidad, derechos humanos, y pueden inmediatamente entrar a apps y ahí viene opción A, opción B, porque recuerda que hay protocolos, hay unos protocolos, ¿no? Y esos protocolos son una construcción colectiva, no es solamente uno. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado con Mónica, en la institución nosotros comenzamos a trabajar los protocolos y comenzamos a invitar al bienestar familiar, a comisaría de familia, invitamos a la personera municipal, participó la policía. Entonces fue una construcción y creamos varias estrategias. Entonces los apps van a tener esa oportunidad en tiempos reales, obviamente, pues que tengan acceso a internet y poder comenzar a trabajar en el aula. A veces el docente, muchas veces la institución educativa no tiene la mano el docente orientador, no tiene la mano ese tipo de orientación inmediata y el apps les va a permitir eso. Cuando vengan, y aquí es interesante, es la creación de los programas de prevención. Esa es la otra parte donde venimos trabajando, es crear los programas de prevención específicos para los temas que estamos hablando. Y son programas de prevención, no como están manejando ahorita, que uno también se cuestiona, que el docente llega con el psicólogo, llega con el taller, el joven de hoy está cansado ya hasta de eso. Y viene el desafío para crear programas de prevención, pero de una manera diferente, ni siquiera de una manera diferente a través de juegos. Y hay una propuesta bien interesante que pues, yo creo que más adelante en otra oportunidad académica les vamos a mostrar, porque estamos tratando de crear nuevos programas de una metodología diferente, que tenga un sustento teórico, pero que sea una metodología diferente para el joven de hoy. El joven de hoy esté cansado, a pesar de que no sea dinámico, el joven requiere otro tipo de metodologías para que llegue. Entonces, pues básicamente el tiempo es este manual, ya está publicado, y nosotros en el foro hablamos con calidad. Lo importante es, hay 216 instituciones en el departamento del Tolima. La idea es el desafío que tenemos, digamos, como docentes orientadores, como investigador, es que nosotros deseamos que el departamento del Tolima que tenga un diagnóstico de convivencia, sexualidad y derechos humanos unificado, porque cada departamento está trabajando de una manera diferente. Y ese es el desafío de poder hacerlo, y por ello es un riesgo, pero es un riesgo que lo estamos tomando, queremos tomar el riesgo para poder comenzar. Ahí sí decir que los programas de prevención de nosotros tienen evidencia empírica y que eso sí funciona. Y que a veces sí funciona, de pronto el posavo sirve, pero acá hay un instrumento validado, es una postura empírico-analítica, el instrumento está validado para decir mi institución educativa sí ha mejorado, porque pasamos de existencia a apropiación en el tema de sexualidad, y ahí nos va a permitir monitorear. Entonces, este instrumento, que es el manual, va a quedar en las instituciones educativas y va a servir durante todo el proceso de usted para poder ir monitoreando las acciones de prevención, que habla la ley que el Comité de Convivencia debe monitorear esas actividades y puede ir haciendo los ajustes. Bueno, entonces vamos a hacer la rifa del manual. Eso es un borrador que sirve. Ah, bueno.
Bueno, eso que está haciendo, mire que aquí es lo interesante que algo que les voy a decir. Investigar en Colombia es difícil, ¿sí me explico? Por ejemplo, yo lo que tengo que hacer Fundes, que es la fundación donde yo estoy en los dos lados. Yo soy profesor de Fundes, en la parte de línea de investigación, que llevamos la investigación, y esto hace parte de la investigación, más de 2 años, y lo que continúa es parte de esa investigación, y también estoy allá, ¿sí? En la parte de trabajo. Entonces uno puede ver que la investigación sí aplica, pero la investigación en Colombia tiene que tener un reconocimiento, ¿sí? No puede quedarse en tan bonito el trabajo, ¿sí? Tan chévere. Incluso el gobierno habla que incentivos para los docentes, que dice que para que les suban a uno el salario, incluso aparece ahí, tiene que ver con publicaciones, desarrollo intelectual y todo eso, pero hasta ahora no se ha visto eso. La fundación ha invertido mucho, bueno, investigar requiere dinero, desplazamiento, fotocopias, pagar al profesional, ese tipo de cosas. Nosotros con la gobernación en este momento, ya mostramos en el foro solo hubo 3 ponencias, que fue la del doctor, la doctora me invitó, me dijo, es chévere que ese producto lo conozcan en el Tolima, yo iba para Armenia, pero a Armenia les gustó mucho, o sea, en Pasto se llevaron, un director de Pasto se llevó un manual, porque le pareció interesante la propuesta, y pues la idea es que creamos en lo que nosotros hacemos aquí en el Tolima, y la fundación, las universidades tienen que estar vinculadas entre eso. Entonces la respuesta es la siguiente. En ese momento, la doctora que se llama Sandra, la de calidad, no recuerdo el nombre de ella, ya tiene... La de calidad. Claudia de Antonio. Claudia. Claudia ya tiene, la doctora ya tiene, eso le pareció, y la propuesta al secretario de Educación es poder que pase de la ley de garantías, poder que cada, ya fuera que me dijeron que eran 213, 200 y algo instituciones educativas, que lleguen los manuales a las instituciones educativas, pero no que llegue el manual allá, sino que llegue acompañado del proceso del psicólogo, de los psicólogos, de cómo aplicar, hacer el acompañamiento de la aplicación. Entonces, no solamente lanzarle el libro, que muchas veces le lanzan el libro y hagan allá, no. Y eso sí lo dijo ella. Ella dijo, no, si ustedes llegan, vamos a trabajar esto y que ustedes nos acompañen en el proceso de las instituciones educativas para hacerlo. Entonces, quedaron, lo hacen una vez, pero ya con hacerlo una vez ya no necesitan más acompañamiento, porque es la misma metodología. Entonces, para yo monitorear, aplico lo mismo. Para hacer seguimiento, lo mismo. Entonces, hacen parte del proceso. Entonces, otra cosa es que si lo quieren comprar, también tiene un valor. Eso lo consiguen en la fundación, en el municipio del Espinal, en Fundes, que fue el que respaldó el trabajo, toda la publicación y todo lo que viene. Entonces, vamos a hacer una rifa rápido. Está en 60.000 pesos, está el manual. Entonces, quedó la cámara del libro, un valor de 120.000 en la cámara del libro, que es una prueba psicoeducativa. Y ahí, pues quedó para poderlo vender en 60.000 pesos. ¿Listo? Entonces, la rifa, ¿dónde la rifa? Les pregunto a ustedes, a mí me pusieron esa controlar el tiempo y me parece clave para que todos los demás puedan pasar. Fantástico el trabajo que están haciendo, realmente qué orgullo ver una cosa tan bien. Sí, muy bien. ¿Ustedes están de acuerdo con que hagamos la rifa al final? Bueno, que la hagas contigo. Pero ya, yo voy a pensar en un número de 1 al 100. Yo te lo digo. Es un número del 1 al 100. Maduro.
17. 17. 58. 46. Yo le propongo una cosa, hagamos una, porque aquí hay número, te propongo algo, solamente una pregunta a la exposición y ya. ¿Sí? No, pero sigamos con el numerito. Sí, bueno, listo, siga. 58. 3. 6. 55. Otro. Otro, 40. Bonita, usted le dijo a la señora. Los campas. Usted le dijo a la señora. Pura trampa. Queda pendiente, por favor, porque me pareció clave para ustedes poder saber cómo ven ustedes la utilidad de esto y cómo pueden crear redes que les permitan seguir a ellos avanzando en la investigación y que ustedes retroalimenten la propuesta para que se vaya fortaleciendo y volviendo de primer orden. Es que lo que además me pareció fantástico y por eso los felicito tanto es que están creando toda una cultura de la evaluación, de cómo poder utilizar la evaluación para tomar decisiones. Fantástico. Bueno, siguiente. Yo diría, ¿no, Oscar? Que como ya usted, la niña ya de calidad, ya le dio la oportunidad, ya lo escuchó, ya todo, ahora debería usted estar pendiente de cuando pase la ley de garantía para que lo vinculen a la institución y ustedes lleven la propuesta directamente a ellas, porque nosotros vamos y comunicamos a los rectores, falta que ustedes se pongan las pilas y ejecuten la acción. La Secretaría los convoque a todos y que haya este intercambio. Necesitamos reflexiones, ¿no? Los lectomitos de aula y sus distracciones en la formación de lectores competentes de textos académicos de la Universidad del Quindío. ¿Quiénes son? Sí, aquí están. Perfecto, María, gracias. Muy buenas tardes. En nombre del Grupo de Investigación Dilema en Didáctica de la Lengua Materna y la Literatura de la Universidad del Quindío, pues agradecemos la posibilidad de compartir una de las estrategias que desde una investigación reciente venimos socializando en diferentes espacios. Se trata para esta oportunidad de reflexionar muy brevemente y en el tiempo fijado de los 20 minutos, y por eso agradezco muchísimo que cambiarse en este día por tiempo y me vayan indicando, porque la idea es excelente. Muchas gracias. Compartir un poco la reflexión en torno a estos lectomitos como distractores en el trabajo en el aula. No pretendemos en un momento demonizar, porque sabemos muy bien que se trata de creencias compartidas que van tomando forma. Al fin y al cabo, Pablo Neruda, en términos de la palabra, decía que la palabra iba cogiendo, a lo largo de la historia se iban pegando pelos, plumas, todo aquello que de la historia justamente va haciendo que
el verbo leer, en este caso, adquiera otras posibilidades. Pretendemos trabajar desde el mito y dejar, eso sí, la posibilidad de que leer es más allá, es algo más allá de su lectomito. Esta propuesta entonces deviene de una investigación que buscaba estrategias para lograr lectores competentes de textos académicos a través de un programa interactivo de intervención didáctica dirigido a profesores de educación básica. Tomábamos los dos frentes, profesores en formación adscritos a la licenciatura en Español y Literatura de la Universidad de Quindío y profesores en ejercicio que estaban matriculados en la maestría en Ciencias de la Educación. Desde un proceso e-learning asistido, mediado por la plataforma Moodle, por los recursos de las TIC y liderado también en encuentros presenciales a lo largo del semestre, esta investigación del grupo Dilema abordó entonces los siguientes focos de marco teórico. Había respaldo para palabras clave como didáctica, para palabras clave como competencias, para el concepto de texto, pero fundamentalmente nos interesaba a la hora de hablar de comprensión de lectura, el modelo constructivo integrativo de Kinch y Van Dijk, del cual ahorita echaremos mano justamente para avanzar más allá del lectonito. En términos metodológicos, teníamos un corpus de textos expositivos, explicativos. Queremos más adelante acercarnos también a la argumentación, porque perfectamente desde el modelo se puede conseguir, y creemos que estas estrategias con los debidos ajustes se pueden acercar a esas otras tipologías. Y como ya lo dijimos, entonces estuvimos en medio de un desarrollo de paquetes virtuales dirigidos a estos dos grupos de docentes. Como fruto de este trabajo, entonces salen unas estrategias en los planos conceptual, procedimental y actitudinal. Se trata de 10 estrategias. Naturalmente, pues solamente nos vamos a enfocar en los lectomitos, pero era vital, por ejemplo, retomar el asunto del estudio de la memoria, cómo lee el cerebro, cómo aprende el cerebro, porque quizás pensar en estrategias de lectura de espaldas a la manera como el cerebro humano, en el manejo de la memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, puede procesar información y puede asociarla con lo ya existente, resulta vital a la hora de leer. Inevitablemente volver al asunto de las macrorreglas como aquellos dispositivos que para identificar lo principal en un texto nos aporta justamente Van Dijk. Creemos que es vital en este momento. Igualmente, bueno, la familiarización con el metalenguaje, la incorporación de las superestructuras, la transposición de los niveles de representación, de los cuales hablaremos muy rápidamente ahorita, la elaboración de reseñas como el género discursivo particular de la alfabetización académica en el trabajo universitario, el fomento de la discusión en foros virtuales que nos recuerdan perfectamente las zonas de desarrollo próximo biobosquianos, el fortalecimiento de la conciencia intermedial, porque en estos entornos puede creerse que el dibujo, el paratexto, el diseño pueden ser distintos del acto de leer, y todo ello cobra vigencia y está textualmente puesto allí. Entonces el asunto sobre esa conciencia intermediaria, bueno, sería fruto de otra ponencia, y el despertar de una conciencia de coherencia. Queremos, en áreas del tiempo, solo fijarnos en 4 lectomitos. El primero de ellos sería leer, decodificar. Esto, disculpas, para que una pequeña desconfiguración de una pantalla no era lo que de pronto habíamos imaginado en el texto que veíamos, pero bueno, creo que no hay ningún problema, se alcanzaría leer, decodificar
o sea, leer como simple decodificación, leer como simple subrayado, leer como simple extracción de ideas y leer como una práctica monofónica, universal, prácticamente el verbo leer como una sola manera, puesto de una sola ruta exactamente, que va a entrar en crisis con el asunto de las tipologías textuales y los géneros discursivos. Vamos a mirar rápidamente el asunto de leer como un simple acto de decodificar, porque en las expresiones de aula que cobran fuerza, no hay nada raro, y eso nos ocurrió justamente en las interacciones con los profesores. ¿Qué es leer? Casi lo primero es decodificar. Y claro, uno vuelve al diccionario de la Real Academia, ¿y qué es decodificar? Dice aplicar inversamente las reglas de su código a un mensaje codificado para obtener la forma primitiva de este. Y allí entonces tenemos un problema, porque no podríamos pensar que el texto que fue pergeñado por el autor mantenga su forma primitiva a lo largo del tiempo y el espacio. Eso ya pondría en crisis la idea de que el lector asume una posición de construcción de sentido y de que el texto, cuando pasa por el lector, ya queda diferente. Esa exclusión de ese sujeto desde sus conocimientos previos, desde su memoria episódica, semántica, sus afectos, su protagonismo en la construcción de sentido, pone en crisis el lectomito de que leer simplemente es decodificar. En los trabajos que publica el Ministerio de Prácticas de Lectura en el Aula, Orientaciones Didácticas, en el que Carlos Sánchez justamente habla del mito entre, o él lo propone más como el dilema, leer como decodificar o leer como construir sentido. En efecto, sentimos que se pone en duda ese mito de solamente dejar en manos de la decodificación el acto de leer. El segundo tiene que ver con leer como un simple subrayado. Quizás en las prácticas normales de aula, ¿qué es leer? ¿Qué es comprender? Evidencia de que leyó, subrayó. Y quizás entonces la experiencia en todos estos procesos nos lleva a que uno pide un resumen y entregan el documento, debidamente subrayado. O bueno, pide entonces, bueno, escríbame un resumen. Muy bien, entonces se sacan las ideas de allá, tal cual, y se entrega el resumen, cual lista de mercado, cual lista de ideas que se transcriben literalmente, incluso con las mismas voces que salieron del autor. Ese mito de leer como simple subrayado nos pone en crisis, porque ya Bandini lo decía, al diferenciar la información textualmente importante de la contextualmente importante, ese asunto de subrayar se entra en crisis en manos del lector, porque no todos subrayamos lo mismo. Un ejemplo muy corto lo proponemos acá, en este párrafo de Fernando Vázquez. Lo primero es tener algo que decir o que contar. Eso parece ser lo fundamental. La escritura comienza o brota de luz de las ideas, de saber escuchar el pálpito de nuestro pensamiento. Si nosotros hiciéramos, y justamente eso fue lo que ocurrió en la investigación, poníamos a la gente a que subrayara una de las dos oraciones, o la primera o la tercera. Bueno, es más, uno podría hasta rápidamente hacer el sondeo. Algunos subrayarían esa primera oración. Y nosotros nos adscribiríamos a esa posibilidad. ¿Por qué razón? Porque el mismo autor, con este delíptico eso, está prácticamente señalando a esa primera oración.
prácticamente aquí hay un guiño del autor y eso sería lo textualmente importante para decirle a su lector, subraye lo primero, que eso es quizás lo más importante. Pero seguramente algunos de ustedes y en nuestras prácticas, muchos, incluso más de los que subrayan lo primero, subrayan lo segundo, subrayan aquello que la escritura comienza a brotar del humus de las ideas. Claro, porque es que aquí esta palabra cobra una fuerza en el recuerdo, en los conocimientos previos, en la memoria episódica, que quizás entonces leer resulta más allá del subrayado, un diálogo entre lo que hay allí y lo que yo siento. Es más, esta palabra pálpito, lo calibrábamos ayer en las discusiones, resulta de un poder, porque claro, le sabe a uno al pálpito de la abuelita, esa palabra pálpito al estilo de Neruda, a esa palabra se le han pegado muchos pelos, muchas plumas, muchas abuelitas, muchos discursos, a tal punto de que eso, más que textualmente importante, es contextualmente importante para el lector. Entonces, una práctica tan simple como la del subrayado no es una práctica ingenua, no es una práctica neutra, y por eso entonces leer es más allá del subrayado, y quizás entonces cuando en el aula empezamos a hablar del subrayado, tendríamos que hacer discusiones de este corte, porque no sería casual que alguien subraye lo que nosotros no esperábamos que subrayara. En tercer lugar, tenemos la práctica de leer como una simple extracción de ideas. Un verbo que creo que aparece mucho ya en las prácticas de aula. ¿Cómo se puede presentar un taller? Extraiga las ideas principales del texto. Esa es la tarea. Y quizás entonces en nuestros imaginarios va cobrando fuerza la idea que es leer, a la par de decodificar, subrayar, extraer. Quizás un verbo un tanto de tradición ontológica y que quizás entonces también nos pone en problemas, porque a la luz del modelo que proponen Van Dijk y Finch, hay un momento en el que en efecto uno quiere construir ideas principales, perfecto, y hay un momento entonces en el que necesita, no necesariamente al final, interactivamente, simultáneamente, integrarlo a sus conocimientos previos, de tal modo que si en una didáctica de los procesos de comprensión el estudiante solo extrae ideas, los textos se convierten en un artículo más de consumo y pierden su función dialógica, su comunicación en doble vía, la construcción que propicia de la imagen de su lector. En última instancia, si en estas dinámicas monológicas, porque todo va del texto al lector, extraiga, subraya, leer es extraer, entonces enseñar será solo, y sabemos que no es así, transmitir. Entonces esto tendría que ver muy rápido para salir del lectomito. Creemos que Finch y Van Dijk proponen esto. Ellos hablan de 3 niveles de representación. Un primer nivel que es el del código de superficie. Mirad que hay allí, ahí sí perfectamente uno extrae. Por ejemplo, creo que para efectos de rapidez hacemos a la siguiente diapositiva. Con un texto como este, el ornitorrinco, puesto para grupos de sexto, séptimo más o menos, podríamos ilustrar un trabajo, un taller de código de superficie con dónde habita, cuál es, qué significa tal palabra, todo este asunto de lo literal exactamente, de lo que está allí. Y ahí pues claro, uno extrae, pero fíjense, ese es solo el primer nivel de representación, el código y la palabra lo dice, superficie. Y es más, la palabra código lo refuerza, que si leer es decodificar, entonces estamos simplemente trabajando sobre el código de superficie. El segundo nivel es texto base, que responde a la idea del lectomito del subrayar las ideas principales. ¿Cuál es la idea principal? Con todo el problema que eso trae, naturalmente, para discutir en el aula. Y bueno, y si uno revisa
Propiamente estos dos primeros niveles de representación son los que se trabajan en muchos talleres de lectura, y no es nada raro que vengan en muchos de los libros de texto. Y dejamos de lado entonces el tercer momento, que es el de marco de situación, que ya es el de la integración de lo que yo recuerdo con lo que viene acá, de la información nueva que viene del texto y de lo que yo ya tengo. En casos muy sencillos como el ornitorrinco, en muchos de nuestros estudiantes de sexto y séptimo hay un ornitorrinco que habita desde hace varios años allí, en su memoria episódica y semántica, el ornitorrinco de Phineas y Ferb. Y así por ese lado podemos empezar a propiciar una cantidad de preguntas que empiezan a dialogar con el texto y que me pueden derrumbar en última instancia esos lectomitos que se han quedado solo en el extraer, en el subrayar. Y el último es que se pregona la creencia del dogma de poder como un universal, como que solo hay una manera de leer, y mentiras que el verbo leer entonces se vuelve especializado, situado, policromado, polifónico, específico en un texto narrativo, en un texto argumentativo, en un texto explicativo, etcétera, etcétera. No se lee de la misma manera un texto narrativo de cómo se lee un texto argumentativo. Cada tipología entonces tendrá su propia gramática y su propia manera de leerse. En ese caso entonces, y a modo de conclusión, pretendemos que es posible salir de esos mitos que van fortaleciéndose en el aula de clase hasta llegar a una conciencia constructiva e integrativa, en términos de que el docente sabe que hay que identificar ideas principales, inevitable, pero que esas ideas tienen que ponerse en relación con el mundo, con los conocimientos previos del lector. Quizás el escenario de la lectura sea el mismo escenario del diálogo, de la competencia de ciudadanos, de la forma de leer el mundo de la que hoy las diversas conferencias nos han hablado. Quizás leer sea también poner a dialogar mi mundo con el mundo del texto. Muchas gracias. Sí, puedes. Pues me pareció muy interesante, pero fíjese que porque nuestros estudiantes no piensa por qué les va mal en la prueba saber, y es precisamente por eso, porque nos hemos quedado de pronto en esta parte y nos falta interiorizar eso que nos han dicho. Qué bueno tener una próxima oportunidad de pronto más tiempito, poder dar hasta un ejemplo, una lectura modelo de cómo se puede hacer para uno de pensar, poder llevar al estudiante y mejorar, porque la idea de eso vinimos, a mejorar y a conocer y a ver qué errores estamos cometiendo para poder superarlos. Eso me pareció muy chévere el análisis y lo que quisiera, verdad, ese modelo que tú tenías en la última lectura, ¿no? De la comparación del ratón, la rana, y eso es algo que alcancé medio a captar más rápido se ha podido hacer. Muchas gracias. Esa es la inquietud y estamos en esa misma intención. Sí, buenísimo, y claramente lo que está empezando a salir de esta reunión es que hay que contarle a la Secretaría de Educación la importancia de que estos se vuelvan unos talleres interactivos, por un lado, mucho más permanentes, y que, es decir, incluso en Medellín hay la Casa del Maestro, que es un sitio donde personas como ustedes que estén haciendo investigación o que estén trabajando con docentes, los docentes van y conversan con las personas que están allá para atender, para ofrecerles recursos y asesorías y formas de entrar en red. Es que en la época del internet y de las TIC no podemos no hacerlo. Es una pérdida de oportunidad demasiado grande. Bueno, me parece sensacional lo que está pasando por estas
tierras. Sí, claro. Lectura, competencias, la parte de didáctica, porque la didáctica la entendemos también desde otra perspectiva, exactamente. Pero entonces tendría a perderse algo y es la palabra mito. Sí debería definirla desde lo que usted dijo de sus creencias. Porque cuando habla de lo del lectomito, son como las creencias que se tienen acerca de cómo leer, ¿no? Entonces pienso que debería replantear, porque si ve que nosotros nos vinimos por esa imagen del lectomito, y cuando él habla de creencias no lo manejamos teoría. Muchas gracias por la aclaración, sobre todo porque es que a nosotros, allí por ejemplo, hubiéramos puesto lectura de mitos, pero ese no era la intención es porque en neurociencia existe el neuromito, entonces por esa misma, ahora, fíjate que como, bueno, en la ponencia que aparece en las memorias, allí sí damos toda la explicación del caso y de dónde... Sí, claro, sí, allí, pero muchas gracias por la observación, porque, fíjate, son detalles que hacen pensar que leer es algo más que extraer o tirar como algo en esta dirección. Felicitarlo porque él mismo nos muestra ese goce que tiene él con lo que lee. Eso es la lectura, ¿cierto? Contagia, porque decíamos acá parece como si estuviera declamando, como si estuviera gozándose en lo que dice. Sí, es que es algo positivo. No es que nosotros nos salimos rápido de lo que yo sí quiero hacer una aclaración, no soy experta en lengua castellana, pero precisamente eso demuestra lo que dice el profesor. Tenemos que ir más allá de la palabra. Mito no solamente se refiere a las leyendas, mito también es una palabra que no sé el significado exacto, pero se refiere a las creencias equivocadas acerca de algo. Cuando él dice lectomitos, creo que está correcto, porque se refiere a las creencias equivocadas acerca de la lectura. Listo. Sí, cada vez me convenzo más de que hay que crear en la Secretaría de Educación un sitio de encuentro para que esto se esté dando. Esto es una maravilla. Aquí es en donde sí se está produciendo conocimiento. Sí, que sea una casa de cerca donde puede llegar, porque es su casa, a poder interactuar con otros, reunirse. Por ejemplo, los profesores que enseñan el mismo curso en distintos colegios, trabajar juntos en planear, evaluar, en mirar lo que pasa, lo que funciona, lo que no funciona, porque son los mismos temas y los mismos niños, etc. Influencia del clima escolar en el comportamiento social y en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Muy buenas tardes para todos. Soy Blanca Emma Carrasco, soy ingeniera agrónoma y tengo una especialización en gerencia de instituciones, y para optar al título de magíster presenté esta investigación que ya pues, se realizó desde el año 2013. Se desarrolló en la institución educativa Fabio Lozano y Lozano, que queda en el municipio de Piedras. Nosotros, cuando estábamos allá en el colegio, el problema como tal lo miramos del municipio de Piedras, que es al norte del Tolima, por favor. Miramos como problema es una situación de convivencia que estaba afectando allí el diario vivir de los profesores con los alumnos,
los alumnos con los directivos y en general en la comunidad. ¿Qué se presentaba? Por ejemplo, los alumnos no tenían claridad de su rol, tampoco los profesores. Por aquella época se vino el proceso en que se presentaba más visible en las instituciones las parejas homosexuales o lesbianas, y tampoco los profesores sabían cómo manejar. Había normas para de pronto reglamentar las parejas que pudiéramos llamar anticuadas o como le dijéramos, tradicionales, aquellas que se forman con un hombre y una mujer, pero no había unas normas o no había cómo de pronto manejar esas tendencias sexuales. Además de eso, los alumnos siempre estaban teniendo la baja en las pruebas del Estado, pero no se reflejaba eso en los boletines. ¿Por qué? Porque cada vez que se terminaba un periodo, el rector le daba temor que los promedios quedaran muy bajitos, entonces hacía la reunión y comenzaba que los que se hayan sacado 5 para arriba, pues pásenlo para 6. Y por ahí los de 4 no habrán hecho algo por ahí como para que también lleguen a 6. Entonces quedábamos como mal, ¿sí? Quedábamos como mal porque bueno, estos muchachos como les va de mal, que los proben todo y miren con esas notas o todo el mundo pasando. Había ese problema. Otro problema que se presentaba entre los dos protagonistas de los procesos era cuestiones de acoso. Profesores que de pronto querían cambiarle la nota a las niñas por sexo, por salida, por mercado. Era un desorden tal que hasta incluso cuando había un problema llamaban a la familia o al acudiente para que se hiciera responsable de lo que había ocurrido. La persona que llegaba inmediatamente culpable era los profesores. No es que eso es acá en la escuela, eso es problema de ustedes. Como las familias eran disfuncionales, casi que todas tenían solo la mamá o la abuelita, entonces no había quien manejar esa parte de disciplina, no había quien llamar, no había quien contactarse para de pronto hacer un proceso que nos mejorara la situación. Y las familias allá, por ejemplo, se jactaban de decir que ellos sacaban profesores, entonces un profesor que de pronto fuera a recriminarle al muchacho algo, pues cuidado, porque en la secretaría, como dicen por ahorita, usted no sabe quién soy yo, en la secretaría nosotros hacemos echar, sacar profesores y todo. Entonces, aparte de todo eso que se estaba viviendo, estos problemas de convivencia tan duros, los estudiantes tenían unos hábitos que para ellos decían que eso es cultura. Yo les decía más que eso es como mañas, eso es más bien como mañas. Es que ellos creen cultural que como el abuelo lo hizo, el papá lo hizo, que ahora ellos de emborracharse, ellos toman mucho, celebran todo, que cumplió años el gato, que no cumplió, que cumplió ayer, pero hoy no cumplió. Entonces eso hacía que los lunes o cuando había festivo los muchachos no fueran a estudiar. Y si llegaban a ir, pues llegaban trasnochados, mal vestidos, la presentación era muy desagradable. Había situaciones también de problemas entre los profesores por esa misma causa, porque unos querían llevarla en disciplina, pero los otros eran amigos. No, pobrecita la niña, ella tiene problemas en la casa, hay que pasar. No, ese man trabaja los sábados, no sé qué, hay que pasar. Entonces, debido a eso, por favor, papá, debido a eso, entonces, el problema, porque les acabo de narrar, lo manejé en como dos categorías, ¿sí? Uno que fue el comportamiento social de los muchachos, y lo separé de lo que era el desarrollo cognitivo. De lógica, el supuesto es que los problemas, los elementos del clima escolar estaban afectando allí la convivencia y toda la situación. De una vez, teniendo en cuenta que esto es una investigación, que es un trabajo largo, que tiene muchas diapositivas, muchas cositas, todo eso, entonces de una vez les voy contando el final de la historia. Y es que al hacer todo eso del diagnóstico, los procesos, al aplicar los instrumentos, las técnicas, encontramos, desde el principio empezamos a trabajar con estos 3 tópicos, viendo como elementos del clima escolar, las relaciones interpersonales, que era lo que estaba fallando, la influencia de la familia y esos hábitos y costumbres que estaban en el medio, por favor. Resultan las preguntas de investigación, como para ¿será que existen elementos del clima escolar que están influyendo de manera negativa acá en el comportamiento de los muchachos?
¿Será que de pronto, si es que son los elementos del crimen escolar, cuáles son los de más relevancia? Como son tantos los elementos del crimen escolar, y de pronto qué grado de responsabilidad tiene esa organización familiar que tiene la población para que los muchachos estén trabajando de esta manera, estén respondiendo de esta manera. Y de paso, pues miremos si eso que para ellos es cultural, de pronto será que también está afectando, porque de lógico un muchacho que llegara borracho el lunes por la mañana, pues ¿qué iba a rendir? ¿Cierto? Él se pudiera dormir por ahí, te tocaba estar el hijito despierto o algo así. Entonces, y otro hábito que para ellos era mortal allá, pues muy bueno para ellos, es que ellos, la siesta era de mínimo 2 horas o toda la tarde. Entonces, que un muchacho que estudia por la mañana y duerme toda la tarde, ¿cómo va a responder al otro día con tareas, con trabajos o algo así? Entonces queríamos mirar si esos aspectos. Para ellos es normal que el hombre patee a la mujer, por ejemplo, que la golpee. Entonces es normal que si una pareja de novios se pelean por algo, la muchacha resulte revolcada, escupida y todo eso. Entonces todo eso queríamos mirar, por favor. Así que entonces empezamos a trabajar con todos los del área técnica, que eran los más grandes. Eran 80 muchachos en los del área técnica, y a ellos empezamos a aplicar los siguientes objetivos, que era lo que pretendíamos investigar. Entonces, investigar si ese clima era el responsable del comportamiento de los chicos. Manejamos los objetivos específicos para mirar la responsabilidad de la familia en que los muchachos no sabían tener relaciones, ellos se peleaban y todo eso. Y entonces así manejamos los hábitos, los que queríamos acostumbrar, pues que ellos cambiaran, y manejamos después unos instrumentos, me lo cambian, por favor. Y entonces la metodología fue cualitativa porque eran las cosas que ellos hacían, ¿cierto? Como las costumbres de ellos, las respuestas que daban. Estos son los instrumentos que manejamos en el estudio del caso. Por ejemplo, escribimos, figuran los intentos de suicidio, los estrés depresivos, la baja autoestima, problemas familiares, problemas entre docentes. Y empezamos a mirar las respuestas que encontramos. Miren, por ejemplo, la relación entre los alumnos, la vas pasando de una vez. La relación entre los alumnos, esta es que todos ellos participaban en la agresión. Ellos eran agresores todos y lo aceptaban, que las relaciones con los profesores eran pésimas, horribles, que ellos no tenían relación con el rector, porque el rector para ellos era de mala clase, no hablaba, no saludaba siquiera, que el coordinador le daba plata a las niñas, pero también les cobraba, que ellos se sentían inseguros en el colegio por todas estas situaciones que se daban, y que ellos no habían normas de disciplina en el colegio, que eran muy flojas. De paso, cuando las aplicaban eran los niños de 9 para abajo, porque los grandes no. Los problemas detectados en el colegio para ellos eran estos. Ahí está el homosexualismo de ese momento, la prostitución, la pornografía entre los mismos estudiantes. ¿Sí? Está la violencia, sobre todo las agresiones que eran físicas y verbales, porque ellos todo lo arreglaban a golpes. Y ellos pensaban que de pronto se podía arreglar si los profesores tuvieran mejor comprensión hacia ellos, que fueran mejores personas, que no los acosaran, que no los acosaran por notas. Ya cuando pasa la parte de la familia, entonces se dan cuenta que efectivamente ya la relación de la familia es muy mala, porque en algunos hogares ni siquiera los papás saben cuándo se acuestan los hijos. Entonces, como ellos dicen que a ellos en el hogar tampoco se sienten bien, porque allá los agreden, los golpean, abusan de ellos, sufren de palizas, de humillaciones. Y entonces es cuando ellos dicen que en el hogar se puede arreglar la situación si no existiera otra persona entre los papás, si los papás no fueran tan peleones entre ellos, que si de pronto no les pegaran tanto. Algunos hablan de que no usaran, que no hubiera incesto, ya se percibieron problemas de incesto también en la familia. Cuando manejan el tiempo libre, ellos siempre están hablando de que toman licor y que lo celebran ya. Cualquier cosita ellos la celebran, no tienen para celebrar, esas son las bebidas que ellos prefieren. Y la familia es la principal que los incita a ellos al trago. Y cuando ellos están ebrios, pues pierden el control, tienen problemas, golpean, maltratan.
viene la parte de que ellos manejan siempre eso, ¿sí? El golpe, el maltrato. Entonces, esto era ya para decirles a ustedes como conclusión que la investigación arrojó que efectivamente existen elementos del crimen escolar afectando, que la familia fue responsable del comportamiento social, porque fue en la familia donde los chicos aprendieron a golpear, a maltratar, a ser infieles, a mentir, a engañar, a porrear a otro, a abusar, a no cumplir con reglas. Y el colegio fue responsable del desarrollo cognitivo porque no tiene unas normas claras, una metodología, entonces no desarrollan bien los roles los profesores, los confunden. Ya lo del entorno, pues eso sí es el estilo de vida que ellos tienen, que se pudiera mejorar en esos dos aspectos al menos, en el maltrato a la mujer y en que no tomaran, no consumieran licor. Muchas gracias. Hay que dar piedras de verdad y pues no conocía ese problema. Yo trabajo en piedras pero en la parte de Dolma, que está pasando. Quedar ahí, ¿qué se hizo? O sea, lo importante es no quedarnos solamente en lo negativo, sino bueno, yo qué hice, qué pautas, qué estrategias, porque obviamente también hay cosas muy buenas, claro que sí. Cuando se hizo el estudio, estoy hablando del año 2013, entonces había otro rector, otro coordinador, eran otros los alumnos, no sé si los docentes los han cambiado, y entonces eso se hizo en el 2013. Esto es porque dieron los datos que estábamos buscando, cómo influyen negativamente los elementos, ¿sí? Entonces por eso buscamos. Pero cuando ya se hace el proceso de recoger la información, de hacer las recomendaciones, sugerencias, todo eso, se elogia la alegría de ellos, porque a ellos les gusta mucho la lúdica, todo lo que sea baile, juego, todo eso les gusta, entonces aprovechar esa parte alegre de ellos para que ellos se juntaran más, hicieran más integraciones, pero ya dirigidas, ¿sí? No dejar no que se juntaran, y entonces se maneja eso de hacer más talleres con los papás, mostrarles evidencias de que hacerles como más conciencia de que ellos están dejando de hacer tal cosa, mejorar, sí hay recomendaciones. Aquí yo les dejo el taller, el correo que les iba a dejar ahí, pues por si alguien está interesado para mirar todo el trabajo, entonces yo me escribo un correíto y yo les envío el archivo, que ahí está todo lo que su merced dice, todo lo bueno y también están las sugerencias. Miren, noten por favor el correo quienes estén interesados y yo les envío el texto completo. Sí, y me escriben un correíto que estuvieron acá y yo les envío el texto completo para que ustedes, incluso las gráficas son como 200. Y dentro de las investigaciones que han hecho Enrique Chaux, hay una estrategia de mostrarles a las familias lo que, por ejemplo, los ponen a interactuar mientras el hijo hace mercado, su mercado ficticio, ¿no? Y entonces él va echando cosas en la canástica del supermercado y los papás le empiezan a decir cosas. Ay, no, ¿para qué echa eso? Pero ¿cómo se le ocurre? Pero no es bobo, pero no sé. Y cuando los papás
después ven su propio video, no pueden creer que ellos sean los que estaban diciéndole todas estas cosas al niño. Aunque de alguna manera lo hacen y sin embargo no habían visto que lo hacen. Sí, como que entonces como que ir buscando estrategias y ponerse en comunicación. Yo estaba en comunicación con el grupo de Enrique Chávez allá en los Andes. Vale la pena, porque ellos están examinando todo lo de violencia en el hogar y lo que ocurre sobre todo cuando se puede trabajar con niños casi que antes del preescolar. Es decir, los problemas empiezan cuando los niños son de 2 años. Y si ahí se empieza a trabajar, hay más posibilidades de éxito que... Pero, en fin, de nuevo, intercambio de información muy importante con personas que estén trabajando tus ideas. Muchas gracias. Y por último, es el análisis y reflexión de justicia, reconciliación y paz desde la educación superior. ¿Quiénes son? ¡Qué maravilla! Entonces, ¿qué es clave? Muy buenas tardes para todas y para todos. En nuestro grupo de trabajo por profesor José Narco Pedraza Suárez y mi persona José Alberto Cifuentes Medina, somos docentes trabajamos en el ambiente universitario en una modalidad especial, en una modalidad de educación a distancia mediada por las tecnologías de la información y de la comunicación. Nosotros vamos a presentar avances de una investigación en curso y vamos a compartir a dónde vamos y a dónde queremos llegar y lo que hemos trabajado. Entonces, por cuestión de tiempo, mi compañero me ha delegado para que haga la exposición y entonces análisis y reflexión de justicia, reconciliación y paz con estudiantes de educación superior, y especialmente la balanza está inclinada un poco a lo que corresponde a paz. Nuestra investigación tiene 3 partes, que corresponde a la introducción, tiene 3 elementos de las 3 categorías teóricas, y tiene luego el diseño metodológico, luego en la parte de resultados, vamos en 3 partes y con unas conclusiones preliminares. Bien, en la parte de la introducción, entonces hemos de decir que tenemos una fundamentación teórica respecto a justicia, a reconciliación, a paz, desde la perspectiva también de estudiante-docente, como en esa relación de la enseñanza-aprendizaje. Luego, pues vamos a ver la paz desde varios documentos, desde varias perspectivas. Y para llegar a un diagnóstico, una sistematización de trabajo y hacer el planteamiento de 2 propuestas que vamos. Bien, el planteamiento del problema, pues ya sabemos pues, todo lo que se está llevando en Colombia, del proceso de paz en Colombia entre las FARC y el gobierno, del cual pues hemos sido un poco pesimistas, pero hace un tiempito escuchando al doctor Eduardo Pizarro y escuchando al doctor Jefferson Jaramillo, pues hemos sido un poco más creyentes. El doctor Eduardo Pizarro es un historiador de los procesos de paz desde Betancur hasta la actualidad, es el ex embajador de Colombia ante la Haya y ha estado en ese acompañamiento de este proceso, y pues es un firme creyente de que por lo menos se va a firmar la terminación del conflicto. Y con el doctor Jefferson Jaramillo, pues es el estudioso de las comisiones de paz, de justicia, de reconciliación, y planteando los perfiles de los actuales negociadores, tanto del gobierno como de las FARC, dice que muy probablemente se va a firmar el proceso, por lo menos la terminación del conflicto, con todas sus derivaciones que puedan existir, así como se dio alguna vez con las autodefensas y con todo lo que pueda complicar.
Entonces ahí está toda la parte de la violencia, toda la parte del posconflicto, si se dice, si no se dice, si se trabaja, si no se trabaja, si se puede hacer pedagogía del posconflicto, etc. Y vamos a ver qué dicen dónde está el papel de las ciencias humanas en la sociedad y en las aulas universitarias. ¿Por qué? Ya que se cree que en la universidad pues solo importa el conocimiento técnico, solo importa que sea ingeniero civil, solo importa que sea ingeniero de transportes, que sea médico, que sea abogado. ¿Y dónde están las ciencias humanas para ayudar a la sensibilidad social? Y bien, y la formulación del problema o la pregunta con la cual estamos trabajando es por qué hay que hacer un análisis y reflexión de justicia, reconciliación y paz con estudiantes de educación superior en la modalidad a distancia. Nos hemos planteado como objetivos, uno general, sobre reflexionar sobre estos aspectos, sobre estas tres categorías, y hemos planteado tres objetivos específicos. El primero, diagnosticar la percepción que tienen los estudiantes. Ahí vamos, porque luego el siguiente paso es con los docentes, con los compañeros, con los colegas, sobre justicia, reconciliación y paz. Segundo, es revisar la normatividad de documentos, especialmente lo que corresponde a cátedra y cultura de la paz, con la ley del año anterior y con el decreto de este año. Y luego plantear alguna propuesta de trabajo que contribuya a la sensibilidad social y a fortalecer justicia, reconciliación y paz. En la justificación, pues ya vemos la violencia como consecuencia de una problemática partidista y social, y eso pues no tenemos que olvidar la historia de nuestro país desde los orígenes de los partidos políticos y toda la situación que se ha suscitado desde 1849, cuando nacieron los partidos políticos, y cómo se ha venido dando todo ese proceso histórico, todo ese conflicto entre partidos políticos, la hegemonía conservadora, la República Liberal, el Frente Nacional, etcétera, aún actualmente. Y los últimos gobiernos, pues de una u otra manera han buscado pues los procesos de paz, llegar o por lo menos a un fin del conflicto. Tenemos recientemente lo que fue con el gobierno Pastrana y ahora con el gobierno Santos. Bien, entonces creemos que los ambientes educativos pues son espacios favorables para hacer la reflexión y para hacer una construcción de conocimiento, y desde luego favorecer estos espacios de construcción, de cultura, para la paz, y la reconciliación y la justicia. Y ahí vamos a revisar estas dos, la ley 1732 del 2014 y el decreto 1038 del 2015, que reglamenta la Cátedra de la Paz. Falta cultura de paz y para la paz en los diversos contextos, y pues abordan estos elementos, y acudimos a una ciencia que es la teología. Desde esa parte no es fácil abordar esta ciencia en contextos universitarios de educación pública, es más fácil en educación privada y universidades profesionales. Estos son nuestros referentes teóricos, nuestras tres categorías de trabajo. Tenemos educación superior a distancia, con sus subcategorías, tres autores que la soportan: Corrales de la Torre, Basabe. Tenemos una siguiente categoría, docente-estudiante, con sus subcategorías, autores que la soportan: Corrales de la Torre, Lozano, Basabe, Gómez y Bustos. Y tenemos lo que corresponde a la categoría de justicia, paz y reconciliación, con sus subcategorías, y varios autores como Sabater, con el libro El valor de educar, donde habla de la familia como el eclipse, que está pasando en la familia actualmente, hacia una humanidad, hacia las humanidades, la crisis de las humanidades, etc. Habla también de Brunero, Ruiz, con el libro Los Cuatro Acuerdos, que ya lo trabajaremos, Juan Pablo II, Antonio Mocos, Álvarez, Franco, Marco Raúl Mejía, Jaime Araque y el profe Inampuez, son dos profes de Tunja que están comprometidos con estrategias para la pedagogía y la educación para la paz. Y unos documentos de apoyo desde la parte bíblica. No es fácil, tenemos que partir del diálogo interreligioso, y desde varios documentos, varias normas tenemos ahí en esta parte, y de algunos informes de las Naciones Unidas, uno en el 2003 y uno en el 2011. Vamos al desarrollo breve y rápido. La primera categoría, la modalidad a distancia, donde tiene sus propias categorías, sus propias características, sus propias definiciones de cada una de ellas, y tenemos las ventajas y las desventajas
que hay en la educación a distancia mediada por las TIC. Tenemos la segunda categoría, con sus respectivos autores, tenemos la segunda categoría, el papel del docente, y lo tenemos desde dos perspectivas, desde Bazar y desde De la Torre, pero quiero especialmente hacer hincapié en esta analogía del labrador y del docente. El labrador pues es aquel que cultiva la tierra, que la poda, que hace ese acompañamiento, y el docente desde luego es aquel que cultiva la mente, que junto con el estudiante hace una construcción de conocimiento, que es el que de una u otra manera hoy en día no es el que transmite conocimiento, es el que construye conocimientos con sus estudiantes. También es el docente el que ayuda a que haya un encuentro entre el estudiante y la cultura. Entonces esa analogía que tenemos ahí, unas dimensiones del docente. Y tenemos ahora de la parte del estudiante, entonces también tres elementos importantes de varios autores, donde pues el estudiante es el centro, el principal actor del aprendizaje, es el centro, el sujeto activo de la educación, y pues donde cada estudiante tiene su respectivo proceso de aprendizaje, que no se puede dar todos de igual manera, porque cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje. Y entramos a la tercera categoría, donde tenemos lo que es paz, reconciliación y justicia. Ya mencionábamos los autores, desde la parte de los autores, tenemos también desde los tres documentos de las Naciones Unidas, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desde el magisterio eclesiástico y desde la parte de la escritura de la Biblia. Desde los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se plantean estos tres informes para Colombia. El primero del 2003, el conflicto, un callejón con salida, donde se plantean estos tres elementos. Plantea primero el conflicto con su origen, su expansión, cómo se ha llevado todo esto, cómo ha sido todo el proceso del conflicto. Luego, cómo está el conflicto relacionado con el desarrollo humano, cómo influye con el conflicto, cuáles son los daños, qué pasa con las víctimas, qué pasa con el desarrollo humano, qué pasa con la condición humana, y desde luego que tiene una salida ese conflicto. Luego está una estrategia integral, cuidar a la gente, humanizar la guerra mientras exista. Eso no debe ser perpetuo, no hay mal que dure una sierra en mi cuerpo que lo resista, dice el dicho. Hay que redescubrir la política, y ahí dice que es más importante los votos que las balas. Y hay que pactar la paz, llegar a acuerdos desde escenarios, desde contextos, desde la misma familia, como lo hemos hablado, desde la escuela y desde los diferentes escenarios. Luego están los otros actores, también importantes, que son los medios de comunicación, y ya saben ustedes, todos sabemos de la influencia que tienen tanto los de televisión, los de prensa, como los escritos. Está la educación, del cual nosotros estamos en este escenario debatiendo ese papel tan importante que tenemos como docentes y en ese acompañamiento con nuestros estudiantes y también sus familias, la comunidad civil. Luego está otro segundo informe, en el 2011, Desarrollo Humano, Colombia Rural de 2011, donde plantea 6 elementos o 6 elementos importantes dentro de este conflicto. Están el desplazamiento forzado, las mujeres rurales, las comunidades afrocolombianas, los pueblos indígenas, campesinos, el conflicto y el poder local. Y por último, Colombia Rural, razones para la esperanza. Bien, vamos a la educación para la paz, y entonces aquí tenemos los siguientes autores. Planteamos desde Moncos y desde Mejía, de Marco Raúl Mejía, los siguientes elementos, en el cual el cambio cultural voluntario es la paz. Y entonces se plantean 3 elementos de la autorregulación moral, legal y cultural para que se dé ese proceso, ese cambio voluntario y consciente en cada ser humano. Luego está desde la búsqueda de una cultura para la paz, que es mucho más que el fin de la guerra, y que obviamente pues tiene un elemento importante que genera, y obviamente el conflicto como inherente al ser humano, a la condición humana. Luego está desde Álvarez y Franco 2 elementos importantes que ya tienen que ver con la pedagogía, la escuela y la paz. Entonces ahí está el pretexto para pensar la paz desde la escuela, y este autor Álvarez propone una expedición pedagógica nacional, obviamente que es un conjunto de estrategias para acciones, para la reafirmación cultural en todos los aspectos que conllevan a una cultura de y para la paz. Y luego están las pedagogías frente al conflicto social y humano, en una serie de elementos que
una serie de fases que se tienen ahí para llegar a ese proceso de la cultura para la paz. Y finalmente, tener en cuenta el proyecto de vida. Luego está un profesor de Boyacá que ha planteado mucho y plantea un proyecto muy interesante que lo titula La educación como posibilidad para alcanzar la reconciliación y la paz en el departamento. Y hace todo un análisis a nivel del departamento de Boyacá, empezando por el artículo 70 de la Constitución, y yendo por la asistencia escolar, el analfabetismo, la cobertura, la calidad de asistencia, la calidad. Y finalmente hace una propuesta desde el doctor Carlos Eduardo Vasco, que son los retos de la educación 2006-2014, que son 7 retos importantes y los empiezan a desarrollar. Luego tenemos otro profe también, que es Inampuest, y que propone una serie de textos donde se trabaja esa relación entre la cultura, entre la necesidad de la cultura para la paz desde la educación, y plantea un documento desde las Naciones Unidas en el 1998. Luego, cómo debe dialogar la pedagogía y la educación para que se dé una pedagogía para la paz, y cita varios autores como Edgar Morán, entre otros. Luego están las iniciativas significativas para edificar la paz y la reconciliación, y uno de los que cita frecuentemente es a Paulo Freire, y cita esos elementos, 2 elementos dentro de esa parte: las pedagogías críticas, que debe ser una pedagogía liberadora, social, evangelizadora, socioconstructiva, problemática, memoria histórica y de género, y luego de la educación para la paz y la reconciliación, que se debe hacer desde el currículo, desde la enseñanza-aprendizaje, desde las víctimas, desde las competencias ciudadanas que nos ha convocado en este congreso, desde la no violencia, desde la formación política, de la memoria histórica y de los semilleros de investigación. Y por último, pues proponer los desafíos que existen ante las pedagogías de educación para la paz y la reconciliación, que obviamente son muchos. Se requiere de una sensibilidad social, desde los modelos pedagógicos, etc. Bien, vamos al diseño metodológico rápidamente. Entonces, un enfoque cualitativo desde la perspectiva de Hernández Sampieri, una investigación descriptiva desde Castillo, el contexto donde trabajamos es de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Facultad de Estudios a Distancia, desde un programa que corresponde a una tecnología. La población son 500 estudiantes, una muestra del 10%, 50 estudiantes. Tenemos esta parte, un poco la parte un método que vamos a trabajar desde la parte de la teología, y tres partes de lo que corresponde a las etapas de trabajo con encuesta, los documentos y la parte experiencial. Los resultados. Entonces tenemos llevar la encuesta rápidamente, trabajamos con 50 estudiantes de 18 hombres entre 2 mujeres, desde 3 lugares, 3 municipios o 3 ciudades de Boyacá, Tunja, más famoso, y planteamos una encuesta de 14 puntos, 2 cerrados y 2 abiertos, pero lo planteamos rápidamente desde la violencia por la paz en la familia. Si se da esa violencia, la mayoría dice que sí; si hay injusticia, que paz, la mayoría dice que no; si la indiferencia ante la injusticia, la mayoría dice que sí; pero la reconciliación y la paz en la familia, que si se evidencia situaciones de injusticia en su contexto. Esta pregunta que la vamos luego a replantear, porque nos parece un poco como excluyente, pero dicen que la mayoría de situaciones de justicia que se ven en el contexto son contra los ancianos. Si se aborda la justicia, reconciliación y paz en alguna asignatura de su plan de estudios, la mayoría, estamos casi que 58-42%, y esta pregunta es de si se va a firmar un proceso de paz, o cómo ve la perspectiva entre el gobierno y las FARC. Y ahí es donde pues, está grave el asunto. 5% de 5 estudiantes dicen que sí, 45 dicen que no, y es donde el gobierno últimamente ha tenido que, si hay un referendo en este momento para validar los acuerdos, seguramente se va a perder, seguramente, digo yo. Por eso han entrado en buscar estrategias, han planteado hasta el congresito, y bueno, han planteado una cantidad de cosas, porque si se pone pues, al personal, yo creo que, porque es que no es fácil en el proceso de reconciliación y de paz que haya amnistía total, bueno, muchas cosas que tenemos ahí. El gobierno promueve la Cátedra de la Paz, entonces 48% no, 47% de los 50 no. Conoce el texto de la paz, 5 sí los conoce de los 50, conoce el documento de maestros acerca de la paz, 41 dice que no. Relación de justicia y paz, estamos 29-21. Si es posible educar para la paz, 43 de los 50 sí.
situaciones de injusticia y violencia. Entonces ahí tenemos principalmente, como lo ha venido planteando la compañera anterior, la situación de la familia, la problemática familiar, la intolerancia entre vecinos, la delincuencia, la situación de la salud, la falta de empleo, y lo que en Boyacá marcó muchísimo en el 2013, que fue lo del paro de eso marcó las conciencias, la mente, la vida de las personas. Estrategias para promover la paz, la reconciliación, desde la familia, la escuela, el Estado y también la Iglesia, por ahí algo porque ha perdido ese papel. Rápido, la segunda parte, trabajo de campo. Entonces trabajamos lo que fue la ley 1732 del 2014 sobre la Cátedra de la Paz, y ahí pues tanto la ley como el decreto pues le dejan como esta manera cuando el doctor hablaba de que se acabó las cátedras, pues no se ha acabado, nos toca en todos los colegios, y a partir de la unidad, a partir del próximo año, en todos los colegios de preescolar, básica y media, es obligatorio que tengan cátedra para paz como asignatura independiente, dice la norma, como asignatura independiente, dice. Entonces ahí estamos entrados. En la educación superior nos dice que miren cómo la acomodamos. Casi que dice así, mira el modelo pedagógico, mira usted a ver qué hace allá. Los de educación superior, mire ustedes qué hacen. Pero entonces el Estado salva la responsabilidad y dice, señores de los profesores del colegio, por favor acomoden su currículo, su plan de estudios, y es una asignatura independiente. Y eso sí, profesores, y eso sí, colegios, rectores, todos, a partir del 2016, el IPE la va a evaluar. Y si no pasa, entonces va a quedar la relegada, y son ustedes los culpables, profesores, porque es lo que nos suele suceder. Ese decreto, yo las invito y los invito a que nos especialicemos mucho en esta Cátedra de la Paz, porque dice que todas las entidades territoriales deben hacer planes de capacitaciones para sus profesores acerca de la Cátedra para la Paz, de estrategias e implementar toda esta parte. Ya estamos en ese trabajo también, nosotros desde la educación superior, haciendo unas propuestas con los profesores de la educación de preescolar, básica y media, porque prácticamente hace una reforma de una u otra manera a la ley 115, a las asignaturas obligatorias del artículo 29 y del artículo 31 de la ley 115, y casi que la modifica porque dice que es independiente. Trabajamos los documentos acá, trabajamos la Bachelor in Terris, es un documento eclesiástico de 1963, el último documento que escribió el Papa Juan XXIII antes de su muerte, que ayuda muchísimo. Trabajamos un documento que es muy interesante sobre Ruiz, sobre los 4 acuerdos. Este documento es muy bonito para los profesores de filosofía, religión, ética, pero ahora los profesores de la Cátedra para la Paz, es una asignatura de Cátedra para la Paz, y para todos. Esos 4 acuerdos: ser impecable con tus palabras, no te tomes nada personalmente, no hacer suposiciones, haz siempre lo máximo que puedas. Más fácil trabajar con los estudiantes este documento, este libro, que no este documento eclesiástico. A veces tiene más de 100 páginas, tiene como 10 nada más, fue más fácil este. Y cerramos esta parte con esta película que es muy interesante, que esta mañana mencionaba en el cine de Cantinflas, a Cantinflas como filósofo, y hemos seguido mucho estas películas, y para este caso está la de su excelencia, protagonizada por Cantinflas, y exhorta a conseguir la paz y la libertad. Y recuerden todo lo que pasa en esta película, que es muy interesante, entre los verdes y los colorados, entre la monarquía y Yugoslavia, todo lo que tiene que ver con las grandes potencias del 1960 sobre Estados Unidos y la Unión Soviética, etcétera. Entonces es bastante interesante la película de su excelencia para esa parte. Y por último vamos a una propuesta rápida, donde solamente la enunciamos, planteamos 2 propuestas de 10 puntos. Esta primera para trabajarla con estudiantes de la asignatura de ética de la educación superior, ahí por un ladito sin infringir tanto los contenidos que ya están planteados, y teniendo en cuenta con esta parte de los documentos eclesiásticos, porque es necesario tener en cuenta el diálogo interreligioso, pero también con el respeto con el credo. Aquí está, planteamos 10 películas, y estos colores tampoco, planteamos 10 películas acerca de la justicia y una ficha técnica para analizar cada película. Analizamos las películas, las historias de Harrison y En la Tierra de Nadie. Son 2 películas que tienen que ver con la guerra de Yugoslavia. La segunda es muy bonita, que es La Tierra de Nadie, es una historia de 2 soldados enemigos, pero que se encuentran en una trinchera, estaba sola. En los días de gloria, las tortugas también vuelan,
y Ojima, el niño de la pijama de rayas, es decir, la desmazamera la conocemos más, en el Valle de la vida en Segre, en la tierra hostil, y el caballo y el joven. Bien, y aquí trabajamos 5 personajes. Mahatma Gandhi, con la no violencia, Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Juan Pablo II y Albert Einstein. La segunda propuesta sobre justicia, reconciliación y paz para vivir en el contexto, en armonía social, también planteamos 6 películas y 3 documentales. Estamos en ese trabajo hasta ahora con los estudiantes, aplicando, las estamos viendo, algunas las hemos visto, otras las estamos viendo, otras las vamos a ver, y estamos aplicando esta ficha para hacer ese análisis, que será parte del próximo trabajo. En mi país, como nosotros perdonamos, 5 minutos de gloria, Invictus, que lo conocemos, es la más que conocemos, más allá de lo correcto e incorrecto, historia de la justicia y del perdón, viaje largo de la noche en día, el lector, Kimbawanda, Georges Nobel, entre otros estos contextos. En las conclusiones, pues son conclusiones preliminares, hay una fundamentación teórica que brinda bases sólidas. Desde luego el acercamiento a la paz en Colombia, desde la historia, desde los documentos, de diferentes perspectivas, pues genera en todos un compromiso. Está la frase de Mahatma Gandhi: no hay caminos para llegar para la paz es el camino. Los documentos que brindan bases para la Cátedra de la Paz, teniendo en cuenta, insisto, que es una asignatura independiente de las demás en el plan de estudio, que requiere de capacitación para los docentes y que va a ser evaluada por el IFES. 2 propuestas académicas de trabajo y el cine como un medio educativo. Nosotros en otras propuestas hemos trabajado lo que es el cine clásico en diferentes elementos para la sensibilidad social, especialmente hemos abordado una serie de las películas de Mario Moreno Cantinflas, las hemos abordado. Entonces, les ofrecemos disculpas por habernos extendido, les agradecemos en nombre de mi compañero, profesor José Ignacio Pedraza Suárez, en nombre de la Universidad Tecnológica de Colombia, de la Facultad de Estudios a Distancia, que el Congreso nos haya abierto las puertas, nos ha acercado a nuestra ponencia, a ustedes por habernos escuchado, y les agradecemos inmensamente y seguiremos retroalimentando esta propuesta para avanzar en este proceso. Son ustedes muy amables, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana puntualísimos a las 8 porque vamos a ver una película inicialmente que empieza a las 8 en punto, porque si no hay tiempo. Gracias. Así yo la vi.
Solo tipo de máquina, ¿no? En convenciones no hay máquina. En convenciones no hay máquina. Aquí la mina yo la colocar acá encima. Sí, papi. No sé cuando venga, pero yo la colocar acá encima. Muchísimas gracias. Bueno, señora, que esté muy bien. Que descanse. Bueno, señora. Son muy tristes.